Enfermeros, ¿cuáles fueron las cosas más inquietantes que alguien dijo en su lecho de muerte? Tuve que decirle a mi abuela que la diálisis solo le daría aproximadamente una semana más de vida y que era su decisión probarla o no. En ese momento, ella estaba entrando y saliendo de la conciencia, aunque se encontraba lúcida en ciertos instantes. Ella preguntó, ¿moriré? Y yo respondí que sí. Me miró a los ojos, sonrió apenas un poco y dijo, a veces hay que hacer lo que no se quiere hacer. Cerró los ojos, apretó mi mano y durmió hasta que falleció un día después. Cuando las cosas se ponen difíciles, siempre la escucho decir, a veces hay que hacer lo que no se quiere hacer. Trabajé como asistente de enfermería en un hogar de ancianos durante solo 2 meses, siendo completamente nueva en el trabajo. Este caballero estuvo asignado a mi cuidado todo el tiempo que trabajé allí y estuvo en cuidados paliativos desde el principio, pero parecía estar estable. Esa noche, mientras lo atendía, noté que algo estaba mal. Le hablé y le expliqué lo que estaba haciendo para cuidarlo, pero sonaba muy enojado y confundido. Como era nueva en esto, no sabía exactamente qué hacer, así que seguí con mi trabajo. De repente, se alteró tanto que tomó su tubo de oxígeno e intentó enrollarlo alrededor de mi cuello para lastimarme. Logré zafarme, le avisé a la enfermera y me dijo que la confusión y la agresión eran comunes en las personas que estaban muriendo, pero que aún así necesitaba recibir su cuidado. Unas horas después, volví a atenderlo y lo encontré tan tranquilo, tan derrotado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me miraba y me dijo, lamento mucho lo que hice antes, señora, ese no soy yo. Lo siento mucho. Le dije que estaba bien y que solo quería que estuviera cómodo. Me dio las gracias y dijo la frase, me voy a casa. No dejaba de repetirlo con urgencia, me voy a casa, me voy a casa, me voy a casa. Pensé que todavía estaba confundido. Falleció 1 hora y media después, justo después de que terminara mi turno. Fui la última persona en escuchar sus palabras. Cuando supe que había fallecido, lo primero en lo que pensé fueron esas últimas palabras. Se me quedaron grabadas hasta el día de hoy. Esto fue hace casi 12 años, y creo que nunca lo olvidaré. Cuando trabajaba en consulta privada, tuve un paciente al que le diagnosticaron un cáncer de garganta moderadamente agresivo, pero tratable. Intentamos todo lo que se nos ocurrió para que considerara el tratamiento. Él se negó a recibir cualquier tipo de tratamiento, así que, después de unos 3 meses, su esposa hizo que sus 2 hijos adultos lo llevaran prácticamente en brazos a la oficina a las 4:50 de la tarde de un viernes por la tarde. Yo era la única enfermera en el edificio. Lo llevé a una sala de examen. El hombre estaba completamente gris, demacrado, y se notaba en cada respiración lo cerca que estaba del final. No era exactamente un estertor de muerte, pero se podía escuchar que sus pulmones estaban llenos de líquido. Sus hijos lo sentaron en una silla y él empezó a deslizarse. La sala era demasiado pequeña para ponerlo en el suelo y la camilla de examen era demasiado alta para levantarlo sobre ella. Me puse entre sus piernas y lo sostuve erguido en la silla mientras le decía a sus hijos que fueran a buscar al doctor y le pedía a su esposa que llamara al 911. Todos sabíamos que nada iba a mantener vivo al hombre por mucho más tiempo. Él palmeó el costado de mi pierna, era lo máximo que podía mover, y susurró. Debería haberles escuchado. No quiero morir. Perdió el conocimiento y lo único que pude hacer fue impedir que se resbalara de la silla hasta que llegaron los paramédicos. Después de que la ambulancia lo llevó al hospital, estuvo vivo alrededor de 4 horas. Cuidé a un hombre con insuficiencia cardíaca terminal. Tenía episodios en los que, si tosía o se inclinaba hacia adelante, cualquier cosa que aumentara su presión intratorácica, se desmayaba. Volvía en unos minutos y gradualmente pasaba de estar morado a volver a estar rosado. ¿Cuánto tiempo estuve fuera esa vez? Estaba completamente en su sano juicio, lúcido, ingenioso y en paz con lo que eventualmente le iba a suceder. Él y yo bromeábamos que uno de estos episodios lo iba a matar, mientras sorbía su té y charlábamos tonterías. 5 minutos después, sucedió de nuevo y no volvió a despertar. Tenía una orden de no resucitar, lo cual era sensato. Fue muy inquietante hablar con alguien tan vibrante y alerta minutos antes de morir. Un tipo muy agradable. Quiero tener esa mentalidad cuando me vaya también. Cuando tenía 20 años trabajaba como auxiliar de alimentación en un hogar de ancianos bastante agradable. Había un anciano con el que llegué a ser muy buen amigo. Siempre hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial y de cómo había perdido a tantos compañeros en su unidad. Durante varios días noté que no bajaba al comedor para el almuerzo ni para la cena. Fui a su habitación a ver cómo estaba y ya no estaba allí. La enfermera dijo que tuvo un episodio y se cayó de la cama. Su doctor quería que lo llevaran al hospital para observación, pero lo que realmente había pasado es que tuvo un derrame cerebral.
Regresó al hogar de ancianos aproximadamente una semana después y realmente ya no recordaba a nadie, excepto a mí. Hablamos el día después de que regresara y me dijo que no se sentía bien. Sabía que su tiempo se estaba acabando. Dijo que era hora de pagar por todas las cosas horribles que había hecho cuando estuvo en Europa. No era una persona religiosa, pero me preguntó a dónde creía que iba. Yo le dije que a la cama, porque se acercaba la hora de apagar las luces. Él dijo, no, me refiero, arriba o abajo. Ahora, yo tampoco soy una persona profundamente religiosa, pero le dije que eso no me corresponde decirlo. Se rió y dijo, sé a dónde voy. Solo hay un lugar para las personas que han hecho lo que yo he hecho. He matado a tantas personas. La mayoría de las veces no importaba quiénes fueran. Entrábamos en edificios disparando. Solo hay un lugar para mí. Es lo que me merezco. No supe qué responder. Cuando digo que esa experiencia me conmovió hasta lo más profundo, lo digo en serio. El rostro de ese hombre quedó grabado en mi memoria a causa de esa conversación. Falleció al día siguiente. Su hijo dijo que seguía preguntando por yo. Trabajar en un hogar de ancianos es un lugar inquietante. Se necesita un tipo especial de persona para poder ver morir a la gente a tu alrededor. No lo hice a propósito, estábamos enviando a este hombre de mediana edad a casa después de su visita a la sala de emergencias. Tan pronto como lo sacamos de la cama, se volvió inconsciente y no tenía pulso. Hicimos un par de rondas de RCP y comenzó a recobrar la conciencia. Parpadeó un par de veces y el doctor a cargo del código bromeó. Señor, casi muere en nosotros. El hombre dijo lo siento, no lo hice a propósito de manera triste. Su corazón volvió a detenerse y no pudimos revivirlo. Como muchos han preguntado, lo más probable es que se tratara de una embolia pulmonar. Estaba allí por algo bastante leve, pero se formó un coágulo justo cuando lo trasladaban. Si quieren investigar, presentaba una cianosis en capa clásica en el pecho, lo que indica una embolia pulmonar importante. Comencé mi carrera de enfermería en una unidad de cuidados paliativos. En mis primeros 3 meses como enfermero registrado, certifiqué 7 muertes. Este paciente tenía demencia avanzada y a menudo creía que estaba en el trabajo mientras permanecía despierto en el hospital. Frecuentemente, nos asignaba tareas y trabajos a nosotros, los enfermeros y auxiliares de cuidado, ya que se consideraba nuestro superior. Un día, cerca de finales de diciembre, me preguntó, ¿cuándo es Año Nuevo? ¿Qué día es este año? Le dije que Año Nuevo sería el próximo martes. Asintió y me comentó que creía que tendría que renunciar después del Año Nuevo. Este trabajo se le estaba volviendo demasiado difícil y no podía seguir el ritmo. Era hora de retirarse. Le dije que agradecíamos todo el esfuerzo que había realizado y que lo extrañaríamos muchísimo cuando se fuera, que había sido un gran empleado y que a todos nos encantaba trabajar con él. Ese martes, 1 de enero, falleció pacíficamente en su sueño a las 2 de la mañana. Nunca olvidaré esa conversación. Tuvimos a una paciente joven hace años. Tenía antecedentes de uso de drogas, se había mantenido sobria desde hacía unos meses, pero había desarrollado endocarditis, infección del corazón, con vegetaciones en sus válvulas y una insuficiencia cardíaca severa causada por agujas sucias. Necesitaba varios meses de antibióticos y luego sería elegible para recibir un VAD, dispositivo de asistencia ventricular, una máquina para desviar la función del corazón y posiblemente servir como puente hacia un trasplante, después de haber permanecido sobria el tiempo suficiente. Ya llevaba más de un mes en la unidad. Era tranquila, dulce y reservada, pero siempre agradecida por la atención recibida. No tenía apoyo social. Su madre fue quien le suministró drogas por primera vez, y no tenía contacto con nadie en su vida, excepto con una amiga que venía una vez a la semana a visitarla. En su 24º cumpleaños le compramos un cupcake y le cantamos feliz cumpleaños. Colgamos una pancarta en su habitación y le conseguimos pequeños regalos, algunos juegos para pasar el tiempo en el hospital y libros de colorear para adultos. Ella dijo gracias, pero no mostró mucha emoción. Siempre fue callada y no estábamos completamente seguros de cómo se sentía en ese momento. Ese día, en su cumpleaños, sufrió un paro cardíaco y falleció. Pasamos 45 minutos tratando de revivirla. Su amiga vino a recoger sus pertenencias y nos mostró el mensaje que le envió ese día. En él aparecía una foto del cupcake, los regalos y la pancarta, y decía, amo a mis enfermeras. No sé cómo decírselos, pero son la mejor familia que he tenido. Al final, nos lo dijo, nunca la olvidaré. Lloré intermitentemente durante todo el resto de mi turno de noche. Esto fue durante mi último año como estudiante de medicina, cuando estaba realizando una pasantía. Era tarde y estábamos haciendo nuestras últimas rondas de la noche, justo antes del cambio de turno.
Había un caballero anciano, proveniente del hospicio domiciliario, con cáncer en etapa 4. COVID había limitado las visitas familiares a periodos muy breves. La familia a menudo tenía que esperar en los vestíbulos o regresar a casa hasta que se abriera otro horario de visitas. Se mantuvo vivo unos días. Cuando estábamos solos, habíamos conversado durante momentos de su lucidez. Había expresado su culpa por el dolor que su inminente muerte estaba causando a sus seres queridos. Me miraba con una sonrisa débil pero genuina cada vez que le preguntaba si estaba bien. Nunca se quejó de dolor. Incluso rechazó rotundamente la medicación para el dolor cuando se la ofrecían, argumentando que otra persona la necesitaría y no él. Todos sabíamos que estaba sufriendo. Pero, en esa última noche, me dijo, quiero que esto sea mi última lección para mi familia. Quiero mostrarles cómo morir con dignidad. Unos momentos después, me preguntó si podía decirle que estaba bien morir, que encontrara paz y descanso. Dijo que no podía soportar la idea de que su familia lo viera morir. Quería aferrarse a la vida porque era el único sostén de su familia, pero finalmente dijo que su dolor era demasiado. Estaba listo para partir. Le dije que no necesitaba seguir luchando por el bienestar de su familia. Si realmente estaba sufriendo y listo para irse, estaría bien morir. Su familia lo entendería. Una vez que le di el ok, él inició el proceso. Delirios, respiración entrecortada y nerviosismo, y el murmullo final. Y luego se fue. Fue realmente un gran hombre, un alma amable y gentil. No lo conocí por mucho tiempo, pero realmente lo extraño. Descansa en paz, Señor. Trabajé en un hogar de ancianos y muchas de las personas que estaban muriendo veían a sus cónyuges que habían fallecido antes que ellos. Una encantadora anciana dijo que su esposo estaba en la habitación y, cuando le dije que estaba bien acompañarlo, ella respondió: por Dios no, lo odio, le tengo miedo, y empezó a llorar. Lo único que pude hacer fue tomarle la mano y decirle que lo haría irse. Poco después, falleció con una sonrisa en el rostro. Espero que él no estuviera allí para ella. Escuché a mi paciente hablando sola, así que entré a verla. Me dijo que estaba hablando con su esposo fallecido y agregó: ¿no lo ves? Está sentado en la silla. Un escalofrío me recorrió la espalda y unos minutos después entró en paro. Esa experiencia me dejó helada siendo una enfermera nueva. Hace años, conducía un taxi en Boston. Una noche, después de dejar a un pasajero en el hospital infantil, un hombre subió y me pidió que lo llevara al aeropuerto. Mientras conducíamos, podía escucharlo sollozar en el asiento trasero. No quería entrometerme sin ser invitado, así que simplemente manejé en silencio. Cuando llegamos al aeropuerto, me pidió que me detuviera en algún lugar. Quería intentar calmarse antes de entrar a la terminal. Me dijo: soy doctor, oncólogo. Ayudo a salvar personas todo el tiempo, pero no puedo hacer nada por mi propia hija. Está muriendo de linfoma. Mi esposa no entiende por qué no puedo salvarla. Nunca me he sentido tan impotente en mi vida. Me está destrozando. Hablamos durante un buen rato. Me quedé con él hasta que entró a la zona de salidas. Han pasado más de 40 años y todavía lo recuerdo. La tristeza que algunos deben soportar es indescriptible. Era técnico de emergencias médicas en la unidad de emergencias del 911 cuando recibimos una llamada sobre un atropello y fuga. La policía llegó primero. El área de la ciudad donde trabajaba era bastante dura. Un tipo y su novia habían tenido una pelea en el estacionamiento. Terminó con él atropellándola y luego dando marcha atrás sobre ella. No hace falta decir que su estado era crítico y sus signos vitales estaban cayendo en picada. La subimos a la ambulancia y un bombero junto con un oficial de policía se unieron a nosotros en la parte trasera. Ella seguía murmurando: díganle a mi mamá, por favor díganle a mi mamá, y naturalmente pensé que nos pedía avisarle a su madre que estaba herida. El hospital se encarga de eso, así que no le di más vueltas mientras trabajábamos para estabilizarla. Perdió el pulso antes de llegar. No lograron reanimarla. Mi compañera estaba terminando el papeleo y nos giramos para devolver su billetera al personal. La enfermera de turno, a quien conocía bastante bien, estaba leyendo un papel sucio. Tenía una expresión de asco. Cuando le pregunté qué pasaba, simplemente dejó el papel sobre la mesa. Era una carta que habían recogido cerca de su bolso en la escena. Había sido aceptada en la universidad. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, en la ambulancia, ella no nos pedía que le avisáramos a su madre que estaba herida. Nos pedía que le dijéramos que había sido aceptada en la universidad. Esa es una tristeza profunda que nunca he olvidado. Esto sucedió hace un par de años. Tuvimos a un exmiembro de una pandilla que estaba muriendo de cáncer y confesó que durante muchos años había sido el sicario de la banda. Quería confesar todos los crímenes y mostrarle a la policía dónde estaban enterradas las víctimas.
Decía que encontraría paz sabiendo que las familias de sus víctimas podrían al fin saber dónde estaban sus seres queridos. Tuvimos que involucrar al equipo legal del hospital porque no teníamos ninguna política para manejar una situación así. La policía intervino y el tipo terminó confesando los crímenes de pandillas cometidos décadas atrás. No soy enfermero, pero mis abuelos fallecieron con 3 días de diferencia. A mi abuela le diagnosticaron cáncer de pulmón y comenzó el tratamiento. A mitad del proceso, reunió a la familia y nos dijo que sentía que su vida había sido plena, por lo que decidió dejar el tratamiento y pasar sus últimos días en paz. Mi abuelo estaba sano, era el tipo de hombre que iba al gimnasio hasta los 90 años. Honestamente, estaba en una forma y salud impecables. Mi abuela estuvo mucho tiempo en su lecho de muerte, entrando y saliendo de la conciencia, sin comunicarse mucho. Eso destrozó a mi abuelo, y un día, mientras estaba en el supermercado, sufrió un ataque al corazón y falleció en minutos. Unos días después, mi padre y yo estábamos sentados junto a mi abuela en su habitación. Yo le sostenía la mano y recuerdo que mi padre le dijo que mi abuelo la estaba esperando cuando estuviera lista y que no tendría que irse sola. Fue entonces cuando mi abuela pronunció sus primeras palabras en una semana y dijo: «Está aquí conmigo, lo veo». Mi padre le preguntó: «¿Qué está usando?», lo que en ese momento me pareció una pregunta extraña, pero ella se rió y dijo: «Lleva mi traje gris favorito, creo que vamos a salir». Ella siempre fue muy elegante y siempre se vestían bien juntos. Falleció esa misma noche. Hicimos su funeral juntos y mi padre vistió a mi abuelo con el traje que mi abuela dijo que llevaba puesto. Estaban tan enamorados, hasta el día de hoy no he visto a nadie que se compare con lo que ellos tenían. Una parte de mí siente que mi abuelo murió de un corazón roto, pero también sabía que ella lo necesitaba en su siguiente viaje. Se me parte el alma cada vez que pienso en sus últimas palabras, pero sé que están juntos y felices. Los extraño tanto, el mundo es un poco más gris sin ellos. Un caballero anciano con insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, incapacitado, había sido puesto en cuidados paliativos por su esposa. Solo recibía medidas de confort. Estaba en la estación de enfermería cuando escuché que empezaba a jadear por aire. Entré a la habitación y lo vi luchando por respirar. Puse mi estetoscopio en su espalda, pero ya sabía lo que estaba ocurriendo. Sus pulmones estaban llenos de líquido. Lo senté en la cama y me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y una expresión de puro pánico en su rostro. «Tengo miedo», dijo. Murió en cuestión de minutos, y lo único que pude hacer fue observar. Nunca olvidaré su rostro. Esto no es algo que mi abuela me dijo, sino algo que yo le dije mientras estaba en cuidados paliativos, solo unas horas antes de que falleciera. Había llegado a un punto en el que ya no podía hablar, pero aún podía hacer algunos gestos. Estaba sola con ella en su habitación mientras mis tíos y mi tía, todos sus hijos, excepto mi papá, conversaban en el pasillo. Pude notar que quería algo, que era importante. Simplemente sentí que quería a sus hijos con ella, que esta era su última oportunidad. Asomé la cabeza al pasillo y les dije que la abuela los quería, que debían entrar. Me ignoraron y no quisieron caminar unos pocos pasos hasta su habitación y detener su conversación por unos minutos. Volví con ella y le dije que todo estaba bien, que todos sus hijos estaban en la habitación de al lado, que todos estábamos allí y la amábamos. Por un momento pareció asustada, pero luego se calmó. Creo que entendió que le estaba diciendo que estaba bien irse y que lo aceptó. Le mentí, mi papá no estaba allí. Lo habían arrestado ese mismo día y se lo ocultamos. Y no podía decirle que sus hijos no se molestaron en ir a verla. Me atormenta haber tenido que mentirle a la abuela que me crió en su lecho de muerte. No creo que jamás pueda perdonar del todo a mis tíos. En 20 años no había tenido a más de 2 de sus hijos en la misma habitación y ni siquiera le permitieron ver qué sucediera. Soy capellán de hospicio. Muchas veces, las personas comienzan a hablar con familiares o mascotas fallecidas y los describen como si estuvieran allí, o dicen ver el cielo abrirse o cosas similares. He visto a muchos predecir su propia muerte. Una paciente con una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular pidió verme y nuestra conversación fue sobre cómo estaba lista y quería que la ayudara a prepararse. Aunque parecía estar a meses de su muerte, falleció ese mismo fin de semana. Pero hay una historia que se lleva el premio. En ese momento trabajaba en un hospital. Había un hombre espiritual, pero no religioso, con quien tenía una buena conexión. Me pidió que fuera a su habitación, así que fui. Me hizo una señal para que me inclinara junto a su cama y me susurró: ¿ves a mi hermano en la esquina? Le dije que no, pero que creía que él sí lo veía. Estaba completamente lúcido y tranquilo mientras me explicaba que su hermano había estado allí, que habían estado hablando,
resolviendo asuntos pendientes y encontrando el perdón que no pudieron lograr antes de que su hermano muriera. Temía que las enfermeras pensaran que estaba loco y trataran de medicarlo. Cuando le aseguré que le creía y que solo quería escucharlo, continuó. También veo a la muerte. Estaba en el estacionamiento, podía verla desde mi ventana. Tenía a mi hermano con ella. Ahora está en la habitación. Es toda negra, pero no es fea. Estaba completamente en paz. Falleció unos días después, cuando un tumor invadió una arteria. He escrito sobre esto antes, pero soy enfermera de cuidados paliativos y hay una tendencia que he notado. A veces, cuando las personas están en el proceso de morir, pueden volverse delirantes y tener alucinaciones. He escuchado al menos a 5 pacientes decir que tienen miedo del perro en la habitación y que quieren que lo saque. Diferentes personas, en habitaciones completamente distintas, a lo largo de 2 años, diciéndome que saque al perro de la habitación porque no les gusta que los mire. Esto es un poco diferente. Soy enfermera, pero esto le pasó a mi abuela. No estoy segura de dónde me encuentro en términos de religión, pero mi abuela era profundamente religiosa. Había sido sorda por más de 70 años. Hablaba como una persona sorda, usaba señas, etc. La tuvimos en casa, y murió en su cama. Pero entre 2 y 4 minutos antes de fallecer, se sentó en la cama gritando, están aquí, con la voz más clara, sin el tono característico de alguien sordo. Luego comenzó a cantar un himno gospel con una voz completamente clara. Falleció a la mitad de la canción. Nunca lo olvidaré. No tengo ninguna explicación terrenal para cómo pudo hablar y cantar con tanta claridad al final. He acompañado a muchos pacientes en sus últimos momentos y, por lo general, no sucede nada fuera de lo común. Dejan de hablar o responder mucho antes y al final solo tienen la respiración agónica. Nada como lo que pasó con mi abuela. No soy enfermero, pero soy cirujano con formación en cuidados críticos. Lo más impactante que he escuchado recientemente fue de un hombre alemán de 87 años con isquemia mesentérica aguda. Sus órganos estaban necrosados y básicamente era un hombre muerto en vida con unas 4 horas por delante. Cuando le informé de su estado, le pregunté si quería que llamara a su esposa. Las restricciones por COVID impedían que ella estuviera allí en persona. Simplemente suspiró y dijo, 65 años, desperdiciados. Odio a esa bruja. No la llames. Tráeme una cerveza. Una alemana. Es casi demasiado dramático para ser real, pero juro que esas fueron sus palabras. Honestamente intenté conseguirle una cerveza, pero al final pensé que un poco de Dilaudid sería suficiente para que su transición fuera más tranquila. Tuve un paciente de más de 90 años que ingresó después de caerse en casa y sufrir fracturas en las costillas. Estaba sangrando internamente, pero tenía una orden de no resucitar e insistió en que no quería medidas extremas para mantenerlo con vida si llegaba a necesitarlas. Estaba completamente lúcido y coherente. Lo acomodé en su cama, lo arropé y le dije que intentara dormir. Un poco más tarde, presionó el botón de llamada para que entrara a su habitación. Cuando fui, me dijo, me da vergüenza decir esto porque vas a pensar que estoy loco. Hay un hombre con traje sentado en esa silla, y, por supuesto, señaló una silla vacía en la habitación. Luego dijo, me está pidiendo que me vaya con él. Me dijo que si voy con él ahora, podré empezar de nuevo. Se veía asustado y le dije que, aunque creía que él podía ver al hombre, yo no podía verlo. Me preguntó qué debía hacer, y le dije que si no quería irse, debía decirle al hombre que había decidido no acompañarlo y pedirle que lo dejara en paz. Me dijo que lo haría y le recordé que me llamara si me necesitaba. A la mañana siguiente, me contó que le pidió al hombre que se fuera, y que simplemente se levantó, salió de la habitación y no regresó. Salí de mi turno esa mañana y estuve fuera por un tiempo, así que nunca supe qué pasó con él después. Mi madre ha sido enfermera por más de 30 años y dice que la cantidad de pacientes que le dicen a sus enfermeros voy a morir hoy o estoy a punto de morir, o alguna versión de eso, es abrumadora. Dice que a menudo parecen saberlo, y con el tiempo aprendes a creerles. Una vez, cuando tenía 16 años, me desmayé y mientras mi hermano llamaba al 911, mi madre intentaba incorporarme para hacerme algunas preguntas y dar información a los paramédicos. En un momento le dije, no quiero morir, y me contó que, en todas sus décadas escuchando a pacientes decir cosas así o peores, nunca había sentido tanto miedo como en ese instante. Afortunadamente, obviamente, estoy vivo y bien, pero sí, es algo que nunca ha olvidado. El primer paciente que cuidé durante la escuela estaba en cuidados paliativos. Lo atendí durante una semana, y mi trabajo era mínimo: hacerle compañía y ayudarlo a beber cuando lo necesitara.
Estaba en su habitación cuando empezó a decir: hay una niña en mi cama. Le pregunté quién era la niña y solo respondió: la niña sentada al pie de mi cama. No le di mucha importancia, solo pensé que estaba un poco confundido. Me fui a casa y, a la mañana siguiente, llegué temprano al hospital. La enfermera de turno me vio y me dijo: oh, llegaste temprano. Lamento decirte que tu paciente falleció ayer después de que te fuiste. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era como si hubiera visto una presencia en su habitación justo antes de morir. Mis profesores nos habían dicho que a veces los pacientes veían cosas antes de fallecer, pero nunca lo creí hasta ese momento. Entré en la habitación de un paciente justo después de que se quitara la mascarilla de BiPAP para respirar. Aún respiraba, pero se estaba poniendo azul. Cuando logramos que reaccionara, empezó a gritar: no me dejen morir, necesito a mi esposo. Dios mío, no me dejes ir. 20 minutos antes de que esto ocurriera, estaba hablando con ella sobre si le había gustado su cena. No tuve el corazón para decirle que iba a estar bien, solo le dije que haríamos todo lo posible. Falleció unos días después. Otra paciente estaba tosiendo sangre en su mascarilla de oxígeno mientras gritaba una y otra vez: no quiero morir, por favor ayúdenme. También falleció unos días después. Tengo muchas más historias que podría contar, pero pensar demasiado en ellas me destroza, maldito COVID. Soy estudiante para ser enfermera. Trabajo en un hogar de ancianos. La cosa más inquietante que he escuchado vino de un residente que era del tipo fuerte y callado. Siempre teníamos que sacarle las respuestas a la fuerza porque creció en una época en la que los hombres simplemente se encogían de hombros ante los problemas y expresar preocupaciones era visto como quejarse. Cuando se acercaba su muerte, tenía cáncer de páncreas, trabajé un turno nocturno en el que estaba despierto, algo completamente inusual para él, ya que siempre dormía toda la noche cuando yo estaba de turno. Cerca del final de la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, empezó a gritar pidiendo ayuda. En un hogar de ancianos, lo primero que piensas es caída, así que tomamos nuestro carro de signos vitales y un elevador mecánico, pero al abrir la puerta, lo encontramos acostado en su cama. Encendí la luz para ver si se había lastimado, y todavía puedo recordar con claridad la expresión en su rostro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, con lágrimas cayendo por cada lado de su cara mientras miraba fijamente hacia el techo, con la boca abierta. Un hombre que siempre me recordó a esos padres de la vieja escuela estaba allí, temblando, con las manos fuertemente aferradas al cobertor. Me acerqué y le pregunté qué pasaba, esperando que fuera solo una pesadilla, pero cuando me acerqué, agarró el bolsillo de mi uniforme, me jaló hacia él lo más cerca posible y me envolvió en sus brazos. Lloró sobre mi hombro por lo que pareció una eternidad, repitiendo una y otra vez: no quiero morir. Le administramos Ativan y morfina poco después, y falleció antes de que terminara mi turno. Trabajo en un campo donde la muerte es parte del trabajo diario. Hacemos bromas sobre ello y lo tratamos con la misma solemnidad que cambiar un pañal o tomar signos vitales, pero esa noche me sacudió hasta lo más profundo. Creo que fue la única vez que lloré cuando llegué a casa. Soy enfermero. Estaba cuidando a un paciente que estaba programado para ser dado de alta ese mismo día. Sufrió un derrame cerebral masivo e inesperado y falleció a pesar de todo lo que hicimos para salvarlo. Todavía tengo problemas en la espalda baja por las rondas de RCP que hice ese día. Una vez que todo se calmó, intentamos localizar a familiares o amigos para informarles. Este paciente estaba entre hogares, pero era un hombre limpio, amable y un reciente inmigrante de Asia. No encontramos ningún contacto para notificar su fallecimiento. Mientras revisábamos su billetera, encontramos tarjetas escritas a mano que él había hecho para repartir a otras personas. En ellas, estaba su dirección de correo electrónico y un mensaje que decía: ¿podemos ser amigos? Fui directo al baño y me puse a llorar. Esto ocurrió apenas unas semanas después de que intentara salvar la vida de un vecino que había recibido un disparo y que también falleció. Todo fue demasiado para mí. Ya era triste que este hombre tan amable no tuviera a nadie a quien llamar, pero leer esas tarjetas me destrozó por completo. Me tomó meses recuperarme de esas 2 semanas. Cuando era estudiante, tuve un paciente que originalmente había sido ingresado por una fractura de cadera tras un accidente de tráfico, pero luego fue diagnosticado con un cáncer terminal. Había sido soldado en una guerra en la que, con el tiempo, sintió que había estado luchando para el bando equivocado y estaba muy preocupado por ir al infierno. Como aún era solo un estudiante de enfermería y no tenía una gran carga de pacientes, pude sentarme con él, escucharlo, sostener su mano, etc., además de hacer las referencias adecuadas.
Me habló de su participación en cosas realmente horribles y, siendo sincero, fue difícil no juzgarlo mientras lo cuidaba, sabiendo que había hecho algunas de las peores cosas imaginables. Pero como enfermero, todos merecen una atención de calidad y compasión. Ningún crimen justifica la negligencia médica o de enfermería. Me perturbó entonces y aún me inquieta porque mis valores como persona me decían: a la mierda este tipo, es un maldito criminal de guerra, pero mi deber como enfermero me decía: ayúdalo, no lo juzgues. Este era un hombre que no debía morir. Lo había cuidado durante varios días y lo teníamos con un goteo de heparina, un anticoagulante. Es un medicamento que requiere doble verificación con otra enfermera cada vez que ajustamos la dosis o colgamos una nueva bolsa, ya que un error en la dosificación puede causar daño. Cada vez que entrábamos para hacer la verificación, expresaba lo agradecido que estaba por la atención meticulosa que le dábamos. Nos contaba que su esposa había fallecido por un coágulo de sangre años atrás y que morir de la misma manera era su mayor miedo. Era un poco excéntrico, así que lo repetía cada vez que hacíamos el traspaso de turno. Para enviar a los pacientes a casa con anticoagulantes, hacemos una transición de la heparina intravenosa a un medicamento en pastilla como el Iquis o Coumadin. Este proceso puede tardar un par de días, ya que el nuevo medicamento necesita tiempo para alcanzar niveles terapéuticos en el cuerpo. Regresé al trabajo después de unos días libres y descubrí que había fallecido tan recientemente que su cuerpo aún estaba en la habitación. El médico había suspendido su heparina antes de que la transición estuviera completa y murió de una embolia pulmonar durante la noche. Lo único en lo que podía pensar era en lo agradecido que estaba por nuestros cuidados y en cómo su confianza fue traicionada. Esto ocurrió hace algunos años, pero es la primera vez que le cuento a alguien cuánto me ha afectado su muerte. Esta me quedó grabada. Ni siquiera sabíamos que esta paciente estaba muriendo, solo estaba enferma. De todos modos, le estábamos haciendo una evaluación neurológica porque algo no cuadraba y le pedimos que levantara los brazos y empujara contra mi mano. Lo hizo y luego dijo: no puedo mover los brazos. Nos quedamos como: ¿qué quieres decir? Nunca ha tenido ese problema. Tratábamos de determinar si estaba confundida nuevamente o si realmente no podía moverlos. Así que le preguntamos: ¿por qué no puedes mover los brazos? Y ella respondió: porque ahora tengo estas alas, por supuesto. En ese momento supe que estaba perdida, porque en mi experiencia, las personas lúcidas siempre parecen saber cuándo van a irse. Y tenía razón, era una hemorragia cerebral y falleció más tarde ese mismo día. Esto no es muy inquietante, pero me pareció algo extraño. Mi esposa es enfermera y me contó esta historia recientemente. Estaba supervisando a una nueva enfermera y estaban en la habitación de una paciente de unos 80 años. Ella estaba bien, no estoy seguro de por qué estaba ahí. Mientras estaban en su habitación, la paciente se volvió hacia mi esposa y le preguntó: ¿puedo tomar mis analgésicos ahora? Mi esposa le respondió: por supuesto, come algo de comida y volveremos con los medicamentos. Salieron de la habitación y poco después entró la asistente de enfermería certificada. Mi esposa recibió una llamada de la asistente pidiéndole que volviera a la habitación en la que acababan de estar. Mi esposa le preguntó: acabo de estar en esa habitación, ¿cómo puedo ayudar? La asistente respondió: solo quería que revisara si estaba muerta o viva. Mi esposa corrió a la habitación y tuvieron que hacer todo lo posible para reanimarla. Descubrieron que la comida que había estado comiendo se había atorado en algún lugar y también estaba aspirando. Al final, lograron traerla de vuelta, pero falleció poco después.